Buen día para todos. Mi nombre es Holman Roberto Prieto Corredor, estudiante de licenciatura en matemáticas en la Universidad Abierta y a Distancia. Y la siguiente es una presentación del paso 3: profundizar y contextualizar el conocimiento de la unidad 2. Objetivos. La presente unidad tiene como objetivo lograr que el estudiante pueda solucionar ejercicios y problemas que le permitan relacionar el pensamiento variacional y el estudio de la trigonometría plana a través de expresiones algebraicas, en unos casos visualizando las relaciones dinámicas y funcionales entre los ángulos y los lados de un triángulo, y en otras calculando datos fijos y desconocidos del mismo, además de crear un material visual de fácil elaboración que explique en forma pedagógica los procedimientos con el uso de TIC, que evidencia su formación desde la perspectiva social y comunitaria. Los temas que trataremos en la siguiente presentación son los siguientes: ángulos, funciones trigonométricas, relaciones trigonométricas, función del seno y función del coseno. Ángulos. Un ángulo es la parte de un plano comprendida entre dos semirrectas que tienen un mismo punto de origen llamado vértice. Suelen medirse con unidades como grados sexagesimal, radianes o grados centesimales. Se representan casi siempre por medio de una letra griega: alfa, beta, gamma, etc. Un ángulo puede ser positivo o negativo dependiendo de hacia dónde abre. Cuando abre en sentido de las manecillas del reloj es negativo, y cuando abre en sentido antihorario es positivo. Funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas se definen comúnmente como el cociente entre dos lados de un triángulo rectángulo. Recordemos que el ángulo rectángulo es el que mide 90 grados, asociado a sus ángulos. Existen 6 funciones trigonométricas básicas. Las últimas 4 se definen en relación a las dos primeras funciones, aunque se pueden definir geométricamente o por medio de sus relaciones. Relaciones trigonométricas. Las relaciones trigonométricas son medidas especiales en un triángulo rectángulo, o sea, un ángulo de 90 grados, como ya lo dijimos. Debemos recordar que los dos lados de un triángulo rectángulo que forman el ángulo recto son llamados catetos, y el tercer lado o el opuesto al ángulo recto es llamado la hipotenusa. Hay 3 relaciones trigonométricas básicas, las cuales son el seno, el coseno y la tangente. Dado un triángulo rectángulo, puede encontrar el seno o el coseno o la tangente de cualquiera de los ángulos diferentes al de 90 grados. Función seno. En matemáticas, el seno es una de las 6 funciones trigonométricas, llamadas también funciones circulares. Es una función real cuyo dominio es el conjunto de los números reales, y recordemos que son los que se extienden a través del eje X, y cuyo codominio es el intervalo cerrado. Se denota para todo el nombre, se abrevia como SEN, sen. Teorema de los senos. En trigonometría plana, el teorema de los senos, o también conocido como ley de los senos, es una proporción o una equivalencia entre las longitudes de los lados de un triángulo y los senos de sus correspondientes ángulos opuestos. Función coseno. En matemáticas, el coseno de una función es par y continua con periodo. Además, una función trascendente. Su nombre se abrevia cos. En trigonometría, el coseno de un ángulo rectángulo se define como la razón entre el cateto adyacente a dicho ángulo y la hipotenusa. Esta razón no depende del tamaño del triángulo, sino que depende del ángulo correspondiente. Teorema del coseno. El teorema del coseno, denominado también como ley de los cosenos, es una generalización del teorema de Pitágoras en los triángulos rectángulos en trigonometría. El teorema relaciona un lado de un ángulo cualquiera con los otros dos y con el coseno del ángulo formado por estos dos lados. Acá podemos encontrar también las fórmulas para poder encontrar dichos ángulos o dichos lados. Referencias bibliográficas.